Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 897-908 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 897. Solo habían pasado 3 días desde que llegaron a capturar a los piratas, pero para Dreadnought, esos 3 días habían sido suficientes. Suficientes para pasar un año entero atrapado con ellos en realidad virtual. Suficientes para acabar con todos sus agravios, o al menos eso creía, hasta que empezó a revisar los datos cerebrales extraídos de los piratas. Entre la información recopilada se encontraban las ubicaciones del botín escondido, el dinero escondido y, aún más importante, datos sobre los empleadores de los piratas, quienes los contrataban para ataques específicos. Y fue entre esos datos que Dreadnought encontró la respuesta a la pregunta que más lo atormentaba. ¿Fue el ataque contra ellos solo cuestión de mala suerte? La respuesta fue un rotundo no. El ataque no había sido aleatorio. No se trataba de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los piratas habían sido contratados para matarlos por la propia familia de su antiguo amo. En concreto, por el nuevo líder que había asumido el poder. No solo les habían encomendado la misión, sino que incluso les habían proporcionado los códigos de los transpondedores de sus naves para rastrearlos y emboscarlos fácilmente. En cuanto a por qué la orden había sido de muerte en lugar de captura, a los piratas no se les había dicho. Pero Dreadnought no necesitaba sus conjeturas. Era obvio. Seguro. ¿De qué servían los esclavos rebeldes que ya habían escapado una vez? Incluso si los recapturaban, solo serían una espina en el costado, un riesgo constante que exigía vigilancia constante y agotaba los recursos. Era mucho más sencillo matarlos y cobrar sus pólizas de seguro. Dinero rápido y limpio. Suficiente para comprar repuestos o cubrir cualquier otra necesidad inmediata que tuvieran. Esta información golpeó a Dreadnought como una hoja de sierra, cortando por lo sano el progreso que creía estar logrando hacia la curación. Todo ese dolor. Toda esa rabia. No era solo el destino, era intencional. Se sentó en silencio, mirando el holograma frente a él, leyendo los detalles por 10ª vez, necesitando estar completamente seguro. Lo que pensaba hacerles, no podía permitirse actuar sin estar seguro. Los inocentes no sufrirían por su venganza. Finalmente, cerró el holograma con un movimiento de su mano. Iré a por ti, dijo Dreadnought en voz baja y tranquila, pero cargada de promesas. Ahora no. Pero te lo haré pagar 100 veces más. Reclinándose en la silla del capitán, cerró los ojos. ¿Cuánto falta para llegar a nuestro destino? Preguntó, necesitando distraerse y pensar en el siguiente paso. 1 mes para la llegada, llegó la respuesta a través del sistema de comunicación de la nave, aún con la alegre voz de la pequeña protagonista. Había externalizado temporalmente gran parte de su procesamiento a las supercomputadoras de la nave para conservar la energía de Dreadnought. En una ocasión, lo sometieron a tal presión que necesitaba comer casi cada pocas horas para no desmayarse. ¿Tanto tiempo? Preguntó sorprendido. Había esperado 2 semanas como máximo. No vamos a máxima velocidad, respondió el pequeño protagonista. Las modificaciones genéticas inyectadas en los piratas necesitan tiempo para integrarse completamente con sus cuerpos. Dado que los desplegaremos en acción inmediatamente después de su llegada, se consideró óptimo reducir la velocidad para que coincida con su tiempo de transformación. Está bien, dijo Dreadnought suspirando. Con un gesto, convocó otro holograma, esta vez lleno de esquemas detallados del próximo plan de ataque. Saludamos a la princesa, resonaron las voces de más de 1 millón de Shorback, postrándose con la cabeza gacha dentro del enorme palacio construido con la arquitectura tradicional Shorback. Frente a ellos se encontraba Serapina, la última esperanza de su facción caída. Estos eran los restos de su facción, los que quedaron atrás tras el abandono del Gran Shorback. Antaño poderosos, ahora se encontraban entre los más débiles, su facción sin líder apenas se aferraba a la relevancia. Unidos por juramento a su facción de por vida, no podían hacer más que soportar su desgracia, incapaces de cambiar su destino a menos que uno de los suyos se alzara para desafiar y derrotar al Gran Shorback, una hazaña casi imposible. Y ahora, se arrodillaban ante quien podría hacerlo posible. Siguiendo las órdenes de Serapina, los leales, a quienes ella les había ordenado regresar y actuar como sus representantes, distribuyeron dispositivos de RV entre la facción. Una vez activadas las primeras torres, se conectaron de inmediato a la red para reunirse con ella, deseosos de volver a unirse a la única figura que podía sacarlos del anonimato.
Al escuchar sus voces, Serapina cerró los ojos brevemente, saboreando el momento. No se había dado cuenta de cuánto extrañaba esto, el peso de la autoridad, la reverencia. El imperio la había tratado bien, sí, pero no le había ofrecido verdadero poder, y para alguien como ella, la amabilidad sin dominio era hueca. Levántate, ordenó, acomodándose en su trono. Aguanta por ahora. Descansa tranquila. Cuando regrese y reclame lo que me corresponde, te devolveremos cada insulto, dijo con frialdad, con una voz desprovista de calidez, como era debido, pues en su mundo, la suavidad era debilidad. Sí. Respondieron todos al unísono. Lo que siguió fue una reunión de toda la facción. Informaron de todo lo ocurrido durante su ausencia. Cómo habían mantenido la recolección de recursos a pesar de su caída del poder, cómo se habían adaptado para sobrevivir y, ahora, con conocimiento del proyecto de carreteras del imperio, cómo proponían entregarle los recursos acumulados. Al escuchar sus sinceros informes, Serapina casi rió, pero se contuvo. No tenían ni idea. Los recursos anuales que el imperio le proporcionaba ahora superaban con creces lo que solían reunir para ella durante toda una década. Si no hubiera habido límite a su capacidad de absorber e integrar fuerza, el imperio le habría dado aún más. Solo a través de esa experiencia, el descubrimiento del límite, sospechó que había descubierto un conocimiento que solo el mismísimo Gran Shorback conocía. Un conocimiento que les permitió estimar el verdadero alcance de su aterrador poder. Y la estimación fue suficiente para hacerla cautelosa sobre cuándo desafiarlo. La única buena noticia era que los investigadores del imperio estaban logrando avances en su investigación genética, acercándose al menos al doble a ese límite. Si tenía éxito, le permitiría ganar fuerza a un ritmo al menos el doble de rápido que el Gran Shorback, si no más, dándole una oportunidad real de superar la brecha en mucho menos tiempo del que nadie hubiera imaginado. En el último mes, hemos alcanzado los 172.000 millones de usuarios del cónclave, con más de 50.000 millones de usuarios simultáneos, informó Sarah, dirigiéndose al emperador, a los jefes de los 3 ministerios y a los directores de las agencias imperiales durante una reunión del Consejo Imperial dedicada a un tema específico. Esta sesión se había convocado para revisar el progreso logrado durante el primer mes de la campaña de expansión. La sala permaneció en silencio, pero sus expresiones delataban la tormenta de pensamientos que se cernía tras sus fachadas serenas. Aunque esperaban que el cónclave contara con una cantidad asombrosa de miembros, nadie había anticipado una cifra de esta magnitud, y peor aún, ni siquiera representaba el 10% de toda la población del cónclave. Solo habían desplegado torres de RV y agujeros de gusano en aproximadamente el 8% del territorio total durante la primera fase. Y esa cifra ni siquiera incluía a las personas en zonas ya cubiertas que aún no habían recibido sus dispositivos de RV, ya sea porque las unidades gratuitas asignadas ya se habían reclamado o porque aún no les había llegado la noticia del despliegue. Cada asistente procesó la noticia desde su propia perspectiva de responsabilidad y preocupación. John, el ministro de guerra del imperio, pensó de inmediato en cómo prepararse para la posibilidad de luchar contra una población tan numerosa. El director del Banco del Universo, un economista experimentado, sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras calculaba la cantidad de yen que sería necesario imprimir para sostener el comercio en VR, un número tan astronómico que, si su implementación fracasara, haría que la tasa de inflación de Zimbabue de 2008, del 89,7 sextillones%, pareciera un juego de niños en comparación. Los demás jefes de ministerio quedaron igualmente atónitos, cada uno tratando de evaluar las implicaciones desde el punto de vista de sus propios departamentos. Como los primeros 6 meses de inicio de sesión son gratuitos, muchos lo probaron, ya sea para comprobar si sus gobiernos decían la verdad o simplemente porque los dispositivos se entregaban sin coste alguno. Pero ahora, cada día que pasa, el número de nuevos usuarios en las regiones ya cubiertas aumenta en al menos 1.000 millones al día. Está empezando a formar parte de su vida cotidiana, continuó Sarah, dirigiéndose al Consejo Imperial. Señaló las medidas adaptativas adoptadas para optimizar la experiencia del usuario. Con los datos recopilados, hemos empezado a adaptar los tutoriales al contexto cultural y los patrones cognitivos de cada civilización. Los resultados han sido positivos. La duración media de los tutoriales ya se ha reducido de 1 hora a tan solo 30 minutos. Con mejoras adicionales, esperamos que se estabilice en torno a los 10 minutos próximamente. También enumeró otros avances. Hemos integrado idiomas y jergas locales en el traductor universal.
Los escáneres del dispositivo de realidad virtual proporcionan datos en tiempo real en un radio de 200 metros, lo que nos permite perfeccionar los mapas planetarios. También estamos identificando intereses culturales locales para incorporarlos a eventos regionales, como preparación para la futura integración con la economía del mundo real. Pero no todas las actualizaciones fueron positivas. Con el hiperrealismo del sistema y la falta de restricciones iniciales, algunos trataron la realidad virtual como un territorio sin ley. Al menos 300 millones de usuarios ya han sido baneados, muchos por intentar usar la plataforma para torturar o extorsionar, aprovechando la resistencia de la realidad virtual a la muerte permanente. Otros eran dueños de esclavos que la usaban para castigar a sus esclavos sin dañarlos físicamente, o que intentaban lucrarse obligándolos a venderse en la realidad virtual mientras preservaban su valor en el mundo real. Y luego estaban aquellos con viejos rencores, incapaces de matarse entre sí en la realidad virtual, que intentaron hacerlo en la realidad virtual, y ni siquiera en escenarios autorizados. Sarah hizo una pausa, frotándose las sienes. Esta parte del informe siempre le daba dolor de cabeza. Le recordaba lo sombrío que podía ponerse todo. Lo cierto era que el cónclave tenía tantos individuos crueles como humanos, quizás más en ciertos aspectos. La prevalencia de la esclavitud, y peor aún, su aceptación social en ciertas partes del cónclave, hacía que dicha crueldad fuera mucho más agresiva y visible, sobre todo cuando había personas que podían ser maltratadas sin represalias públicas. A medida que Sarah continuaba describiendo las tendencias más inquietantes, el ánimo del consejo se tornó sombrío. Cada miembro procesó las implicaciones de forma diferente, pero un pensamiento unificado pareció circular entre ellos. Debían actuar. Todas sus miradas se posaron en el emperador. Su expresión permaneció serena e indescifrable. Lo mismo ocurría con los rostros de los jefes de ministerio, como si supieran algo que los demás desconocían. La sala permaneció en silencio un largo instante tras el informe de Sarah, con el ambiente cargado por el peso de lo dicho. Entonces, el emperador se inclinó lentamente hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Su mirada, penetrante y fría, recorrió la sala. Era inevitable, dijo, con voz serena, pero con un tono que acallaba incluso el movimiento de las sillas. No se trata de una utopía. Estamos integrando civilizaciones con historias más antiguas y, a menudo, más brutales que la nuestra. Esperar que todos se comportaran simplemente porque les dimos acceso a algo nuevo habría sido ingenuo. Hizo una pausa. Pero no se equivoquen, eso no significa que lo toleraremos. La mayor parte de su comportamiento era previsible. Hicimos una implementación inicial deliberadamente indulgente, precisamente para observar cómo responderían. Una vez que tengamos suficientes datos, idealmente después de que al menos el 20% de la población del cónclave haya accedido a la RV, el Ministerio de Justicia, en cooperación con los gobiernos del cónclave, intervendrá para introducir normas adaptadas a los comportamientos mostrados hasta ahora. Hasta entonces, todos los infractores de las reglas básicas serán simplemente expulsados. Una vez implementadas las regulaciones de VR, se les permitirá una segunda oportunidad de 3 antes de enfrentar una expulsión permanente. El jefe del Ministerio de Justicia asintió firmemente, indicando que había sido informado y que los preparativos ya estaban en marcha. Al terminar su respuesta, Aaron le ofreció palabras de agradecimiento, reconociendo que actualmente realizaba el trabajo que normalmente estaría bajo la supervisión del gobierno. Sin embargo, dado que Gaia Technologies se había encargado de gestionar y administrar el sistema de RV, que el gobierno les había alquilado indefinidamente, esto la convertía en la segunda persona más importante a ojos de los líderes del cónclave. Le siguió el jefe de la Agencia de Transporte Imperial, responsable de la implementación y supervisión del componente de la autopista Wormhole del plan. En este momento, todo el transporte a través de los agujeros de gusano consiste en naves militares gubernamentales o naves logísticas relacionadas con la fase 1. Hasta el momento, no hay movimiento civil que reportar. Hizo una breve pausa. Dicho esto, tuvimos que eliminar algunos grupos piratas que intentaron tomar el control de uno de los nuevos agujeros de gusano abiertos lejos del sistema estelar capital. Afortunadamente, se resolvió sin bajas de nuestra parte. Ajustó su postura y continuó, su tono serio y profesional, aunque internamente, apenas podía contener su orgullo. Según las proyecciones actuales, esperamos cubrir al menos el 20% de todos los territorios de cónclave en los próximos 2 meses.
Posteriormente, iniciaremos una pausa temporal para evaluar el impacto de la tecnología y ajustar nuestra estrategia para la siguiente fase en consecuencia. Su informe fue breve, principalmente porque los agujeros de gusano aún no estaban disponibles para el público, pero lo trató con la seriedad que creía que merecía. ¿Y por qué no lo haría? De repente, su agencia, antes ignorada, estaba a punto de convertirse en una de las más poderosas del imperio, solo superada por la agencia de Internet, trabajando con Gaia Technologies en la infraestructura de RV y algunas otras que se sumaban a la ola de expansión. Descansen, caballeros, dijo Dreadnought, mientras su mirada recorría al grupo de antiguos piratas, ahora de pie en firme disciplina como soldados experimentados con años de experiencia. En tan solo un mes de intenso entrenamiento, se transformaron. La primera semana en el mundo real había sido completamente teórica, un curso intensivo de inmersión y asimilación para llenar los vacíos de sus conocimientos. Como antiguos piratas, la mayoría solo había recibido la educación mínima necesaria para sobrevivir en la sociedad. Esta vez, aprendieron más que solo alfabetización o navegación básica. Aprendieron sistemas, ética, tácticas, el valor de la estructura y mucho más. Solo después de templar sus mentes, comenzó el entrenamiento físico. Este se intensificó rápidamente hasta que finalmente se vieron envueltos en la prueba de fuego. Una serie de simulacros inmersivos creados con datos geográficos y culturales en tiempo real recopilados mediante sistemas de RV. Estas simulaciones reflejaban los entornos, las doctrinas militares y las peculiaridades sociales de docenas de civilizaciones, todo actualizado constantemente mediante las conversaciones y comportamientos grabados en RV. No solo sobrevivieron, sino que aprobaron con buenas evaluaciones. El sistema de puntuación tuvo en cuenta las fortalezas raciales y culturales, asignando roles que se ajustaran mejor a sus capacidades y minimizaran las debilidades. Cada graduado fue ubicado donde pudiera prosperar en lugar de fracasar. Ahora, a la orden de Dreadnought, las 10 formaciones, cada una de 12 por 12, se movieron sutilmente. Los pies se colocaron a la anchura de los hombros y las manos se deslizaron tras la espalda, entrelazando los dedos al unísono. Me complace mucho, comenzó Dreadnought, con su voz resonando por todo el campo de entrenamiento, que todos se hayan graduado con honores. Esto demuestra su dedicación a la expiación de sus pecados pasados, y eso me enorgullece. Al mencionar la expiación, la formación se tensó por una fracción de segundo. El recuerdo de su castigo aún persistía, no como un trauma, sino como un agudo recordatorio de lo que este hombre era capaz de hacer. Y, sin embargo, ninguno de ellos albergaba ira ni odio hacia él. Durante su recuperación y entrenamiento, habían llegado a comprender la naturaleza de sus crímenes y que las consecuencias no eran crueldad, sino responsabilidad. En lugar de una sentencia de muerte, se les había dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de redimirse. De servir. De vivir mejor. Lo admitieran o no, la mayoría sentía una profunda y extraña gratitud hacia el hombre que los había quebrantado lo suficiente como para reconstruirlos. En nuestra cultura, continuó Dreadnought, quienes se gradúan del entrenamiento militar reciben un obsequio en reconocimiento a su esfuerzo. Me gusta esta tradición. Hizo una breve pausa, dejando que la anticipación aumentara. Tu regalo es la libertad. Sus palabras hicieron que todos los soldados casi hablaran y preguntaran si todavía estaba jugando con ellos, pero afortunadamente se contuvieron. No es plena libertad, aclaró. De ahora en adelante, serán tratados como soldados. Nada más. Nada menos. Su libertad será la de un soldado. Atados por el deber, pero no por cadenas. Mientras no me traicionen, nunca más los someteré al castigo que les impuse cuando los capturé. A partir de hoy, los errores que cometan serán juzgados por la ley militar, no por la ira personal. Les dio un momento para procesar este cambio y luego concluyó con una nota final de practicidad. Y como soldados, ahora reciben privilegios. Salario, vacaciones programadas, manutención familiar y más. Ya no son piratas, son personal de las Fuerzas Armadas de Liberación. Cuanto más hablaba, más se alegraban las expresiones de los nuevos soldados. Aunque aún no sabían mucho sobre Dreadnought, había algo en lo que habían llegado a creer con certeza. Era un hombre de palabra. Hasta el momento, había cumplido todas sus promesas. Sin darse cuenta, y sin la menor sospecha de que les habían lavado el cerebro sutilmente, su confianza en él crecía cada vez más. Poco a poco, esa confianza se transformaba en una fe genuina, guiándolos por el camino de la expiación. Sin inmutarse por lo que pasaba por sus mentes, Dreadnought continuó.
Aunque me hubiera gustado darles unas vacaciones más largas, lo máximo que puedo ofrecerles es un día de descanso en el mundo real. Pueden disfrutarlo como quieran. Si desean contactar con sus familias en otros planetas que aún no estén conectados a la RV pública, pueden hacerlo, siempre que esos planetas cuenten con un nodo de comunicación de larga distancia alimentado por maná. Tampoco tienen que preocuparse por el alto costo, siempre y cuando no hablen de nada relacionado con nosotros. Hizo una breve pausa antes de añadir. Quienes no tengan a nadie con quien contactar o cuyas familias se encuentren en zonas inaccesibles pueden pasar el tiempo en la realidad virtual pública. Se aplican las mismas normas de seguridad operativa, y el chip en su cabeza les recordará si están a punto de decir algo clasificado. De hecho, tenían acceso a la RV pública, que aún se estaba implementando en toda la galaxia. Siempre que uno tuviera un dispositivo de RV y estuviera dentro del alcance de una torre, podía conectarse como cualquier otro miembro de la civilización. Todos aquí tenían acceso a dicho dispositivo. Algunos incluso tenían la suerte de tener familiares ya dentro de las zonas conectadas a la RV, lo que les permitía pasar su tiempo libre juntos. Otros encontraban consuelo en socializar con desconocidos que no habían presenciado su pasado, personas que simplemente les ofrecían un nuevo comienzo. Sin embargo, con esa revelación, Treznor ató cabos de inmediato y comprendió que era el llamado Imperio Terrano quien le había dado esta oportunidad. El pequeño protagonista no había intentado ocultar ni alterar sus recuerdos. No había ninguna desventaja real en que Treznor conociera la verdad. De hecho, aclaró la naturaleza del apoyo que ahora contaba. Lo que antes había sido una idea abstracta de un poderoso respaldo ahora cobraba forma tangible en su mente. Dicho esto, aún sabía poco. La RV pública del cónclave aún no se había conectado a la RV del Imperio. Técnicamente, existían dentro del mismo universo simulado, pero una barrera separaba a ambos bandos. Esto se hizo intencionalmente para evitar posibles conflictos durante el período de integración. Los miembros del cónclave aún se estaban acostumbrando a las reglas y la estructura de la RV. Solo cuando al menos el 20% de ellos se hubieran conectado, el Imperio levantaría la barrera. Como resultado, la cantidad de información que Treznor podía recopilar sobre el Imperio era limitada. El pequeño protagonista lo había dejado claro. Era libre de buscar el conocimiento por su cuenta, pero ella no lo alimentaría con cuchara. Solo intervendría para corregirlo si detectaba alguna información errónea, algo que Treznor aceptaba, incluso apreciaba. Que lo disfruten y pueden retirarse, dijo, dando por concluido su discurso. Momentos después, los fuegos artificiales estallaron en el cielo, marcando el final de la ceremonia de graduación. No hubo diplomas ni regalos para los mejores, porque ya les había dado algo mucho más grande que una medalla o un certificado. Una muestra de libertad. Nova, quien observaba en silencio a Aaron mientras revisaba los documentos del Imperio para su aprobación, no pudo evitar notar la persistente sonrisa en su rostro. Llevaba ahí bastante tiempo y no mostraba señales de desvanecerse. ¿Qué pasa?, preguntó Aaron cuando levantó la vista y la vio allí de pie, mirándolo fijamente. Estaba tratando de deducir qué te hizo sonreír, respondió ella, con la mirada fija, indicando claramente que otra instancia de ella continuaba la deducción en paralelo. Entonces, ¿lo encontraste?, preguntó mientras firmaba el documento final, terminando su carga de trabajo del día relacionada con el Imperio. Me quedan pocas posibilidades finales, pero me inclino por si el proyecto conjunto con el cónclave va bien o por una actualización del desarrollo de uno de nuestros pequeños protagonistas, Treznor, específicamente, respondió Nova, con tono confiado mientras añadía. Entonces, ¿cuál es? Tienes razón en parte sobre el proyecto conjunto, dijo Aaron, deslizando la última carpeta a un lado. Pero la razón no es que vaya bien, sino las consecuencias de que vaya bien. Puntos del sistema, dijo Nova inmediatamente, conectando los puntos. Para farmear la máxima cantidad de PS, el Imperio se había esforzado mucho, incluso aceptando pérdidas financieras y materiales, pérdidas que las enormes ganancias de PS podían compensar fácilmente. Los agujeros de gusano, por ejemplo, no requerían estabilizadores, pero el Imperio los añadió de todos modos con el pretexto de actuar como una última línea de protección y como alimentadores de maná. En realidad, era un método para farmear más PS, ya que cada persona que usaba un agujero de gusano por primera vez otorgaba PS. La cantidad disminuía con cada uso posterior, hasta volverse insignificante. La misma lógica se aplicó al proporcionar dispositivos de RV gratis.
Si bien la razón declarada fue acelerar la adopción pública del sistema de RV, una razón técnicamente cierta, la motivación principal fue anticipar las ganancias de PS. Los PS que obtuvo por haber creado el producto completo fueron significativamente mayores que si solo hubiera contribuido con partes. Tras este lote inicial, el imperio solo suministraría los componentes principales de la tecnología, mientras que las civilizaciones del cónclave fabricarían el resto, un acuerdo para evitar parecer demasiado codicioso. Gracias a todos estos esfuerzos, ahora tenía una cantidad insondable HP, una cantidad que empequeñecía el total que había acumulado durante toda la existencia del sistema. ¿Estás planeando gastarlo ahora o esperarás hasta que más personas se unan antes de comenzar a usarlo? Preguntó Nova. Por ahora, no planeo usarlo para comprar nuevas tecnologías. Quiero esperar y analizar la información que estamos recopilando del cónclave, a través de la RV y los agujeros de gusano, antes de decidir qué comprar para nuestro mayor beneficio, respondió. Pero eso no significa que no vaya de gastar nada. Planeo comprar la versión perfecta de cada tecnología que ya poseemos, para eliminar cualquier debilidad persistente. Con eso, abrió la interfaz del sistema, la sonrisa en su rostro se ensanchó al ver el total de SP en constante aumento mostrado en la parte inferior, avanzando en tiempo real. Tras concederle a Nova permiso para acceder a los datos de su cerebro en vivo y ver la interfaz del sistema, se lanzó de inmediato a una oleada de actualizaciones. Una a una, fue perfeccionando todas las tecnologías existentes hasta la versión de nivel 1, invirtiendo casi 5 billones de SP en el proceso. Sin embargo, en lugar de comenzar la asimilación de inmediato, optó por posponerla. Se avecinaba un imprevisto que no quería perderse en directo, ya que asimilar todo ese conocimiento le llevaría al menos una semana. ¿A qué hora planea Dreadnought lanzar el ataque? Preguntó Aaron una vez que terminó las compras. En 3 horas. Planea intentar primero una toma de poder sin usar la fuerza. Una transición pacífica le daría más tiempo para consolidar su fuerza militar antes de que se tomen represalias serias en su contra. Si se ve obligado a actuar con violencia, ese margen de consolidación se reducirá drásticamente, explicó Nova, presentando los detalles del informe enviado por el pequeño protagonista. Mientras Aaron revisaba el plan, Nova preguntó, ¿pero no vas a tener una conversación con él? Ahora no. No hay necesidad ni beneficio alguno, respondió Aaron sin apartar la vista del documento, pues era evidente que ya lo había pensado bien. Solo hablaré con él cuando tenga la fuerza suficiente para interrumpir las operaciones del cónclave, ya sea cuando esté cerca de alcanzar su sueño o justo después de haberlo cumplido. Entonces nuestro acuerdo deberá finalizar, cuando ambas partes hayan obtenido lo que necesitaban. 3 horas después. Una nave nueva y más grande que transportaba a Dreadnought aterrizó en su recién conquistado planeta. A diferencia de antes, evitó la cola de llegada habitual y voló directamente a la plataforma de aterrizaje exclusiva reservada para el líder del planeta y su familia. Este acceso había sido preautorizado, justificado oficialmente por la entrega de un segundo lote de contenedores de maná. No hubo recepción ceremonial. En cuanto la nave aterrizó y se sometió a una inspección de armas estándar, una lanzadera trasladó a Dreadnought a la residencia del líder. Al entrar en la oficina del líder, Dreadnought hizo una profunda reverencia. Saludo a su excelencia. Bienvenidos, dijo el líder, con la mirada fija en el papeleo. Me alegra que el segundo lote de entregas haya llegado antes de lo esperado. Pero, ¿de verdad era necesario que nos reuniéramos en persona? Su tono denotaba irritación, claramente disgustado porque Dreadnought había solicitado una reunión cuando su acuerdo solo incluía el intercambio de maná y ciertos privilegios, como el lujoso estilo de vida de Dreadnought. Una reunión directa no había sido parte del trato. Este es un asunto importante, dijo Dreadnought, todavía con una ligera reverencia. Quería ofrecerte una opción, para que no tengamos que dar un rodeo. Cuéntenme, respondió el líder, reclinándose tranquilamente en su silla. Decidiré si vale la pena perder el tiempo o si serán castigados por desperdiciarlo. Solo entonces Dreadnought levantó la cabeza y enderezó la postura. Habló con claridad y sin vacilar. Quería darte la oportunidad de rendirte, antes de verme obligado a usar la violencia. Ni siquiera un segundo después de que Dreadnought pronunciara la palabra rendición, una bala se disparó hacia su cabeza, disparada por un guardia que había descendido de un panel oculto en el techo, haciéndolo explotar. Al menos, ese era el resultado que esperaba el líder. En cambio, lo que vio desafió la creencia. Dreadnought todavía estaba de pie, completamente ileso, como si nada hubiera sucedido. «Ja», suspiró Dreadnought.
Al menos lo intenté, pensó, agarrando un pliegue de su ropa, rasgándolo mientras el trozo rasgado comenzaba a transformarse en otra cosa. Apuntó y disparó al guardia, que seguía en el aire, cayendo indefenso al suelo. El disparo lo alcanzó antes de aterrizar, asegurándose de que no sintiera el dolor de la caída. «Qué hombre tan considerado», reflexionó Dreadnought para sus adentros. «Gracias por la respuesta», dijo fríamente, y disparó al líder. ¡Bam! La cabeza del líder se estrelló contra la mesa, esparciendo algunos objetos sobre la superficie. «Echemos un vistazo a tus crímenes antes de juzgarlos», dijo Dreadnought, caminando tranquilamente hacia el líder inconsciente. El disparo estaba programado para aturdir, a diferencia del utilizado contra el guardia, que ahora yacía inerte en el suelo. Dreadnought sacó un pequeño dispositivo de realidad virtual de su abrigo y lo colocó en la cabeza del líder, comenzando inmediatamente la extracción de datos de su cerebro. «Entonces, te llamabas Ukubun. ¿Qué tenía de difícil presentarte con tu nombre real en lugar de exigir que te llamaran su excelencia todo el tiempo?», murmuró, mientras revisaba el flujo de datos que se actualizaba constantemente gracias al pequeño protagonista. ¡Bum! La habitación tembló violentamente, como si estuviera atrapada en medio de un terremoto, pero curiosamente ni una sola mota de polvo se elevó en el aire. «Su excelencia». Un guardia irrumpió en la habitación, seguido de cerca por un asistente, ambos intentando informar a Ukubun del repentino ataque. «Bam. Bam. SHHH. Está durmiendo, no lo molesten», dijo Dreadnought mientras ambos recién llegados se desplomaban, aturdidos, en un montón en el suelo. Suspiró nuevamente y enfundó su arma, permitiendo que las nanomáquinas en su ropa se dispersaran y volvieran a su estado pasivo. «Esperemos a que terminen», murmuró, dejándose caer al suelo y yaciéndose entre los cuerpos inconscientes. «No me puedo molestar en dispararle a todo el que entra a anunciar lo obvio». Explosiones estallaron en varios puntos del planeta mientras el caos se extendía por doquier. Combates aéreos entre naves iluminaban el cielo, rayos de plasma y estelas de misiles cruzaban la atmósfera. En lo alto, el cielo estaba inundado de naves civiles que intentaban huir de la carnicería. Pero las fuerzas invasoras habían llegado preparadas. Bases militares, nodos de comunicación de larga distancia alimentados por maná, sistemas de defensa planetaria y cualquier elemento capaz de contraatacar eran atacados y neutralizados sistemáticamente. Los ataques de precisión destrozaban las plataformas de defensa, y los pulsos electromagnéticos provocaban cortocircuitos tanto en los núcleos de maná como en los sistemas de respaldo. La situación se volvió aún más desesperada cuando las naves que huían se encontraron repentinamente congeladas en el espacio. Fue como si rayos tractores invisibles las hubieran atrapado, privándolas de su capacidad de maniobra. Flotaron indefensas sobre su mundo en llamas, obligadas a presenciar en silencio la rápida y brutal invasión. El pánico cundió entre los civiles a bordo de esas naves, su única esperanza ahora que los invasores las consideraban demasiado insignificantes para destruirlas. Por el momento, no eran más que blancos fáciles, a la deriva, impotentes y asustados. «Los nodos de comunicación están fuera de servicio. Podemos ir a toda máquina ahora, señor», informó el oficial de comunicaciones a bordo de la nave de mando. Zorath Barkun, antiguo líder pirata convertido en comandante de invasión, asintió ante la noticia. Su ascenso al mando no había sido casual. Durante su entrenamiento, había demostrado una mente táctica excepcional, un don natural para el liderazgo y un dominio inigualable de las tácticas sucias, lo cual le resultó muy útil al enfrentarse a enemigos mejor equipados. Entre todos los piratas, él había sido la elección obvia. «Bien», dijo Zorath. «¿En qué punto del escaneo planetario nos encontramos?» «Debería estar terminado en 5 minutos, señor. Asegúrense de estar atentos a cualquier lanzamiento nuclear. Necesitamos que este planeta esté lo más intacto posible. Recuerden a todos que, si pueden, capturen con vida a los poderosos y ricos». Su mirada se dirigió al holograma 3D que flotaba ante él, mostrando una representación dinámica y en tiempo real de la batalla en curso contra el planeta, actualmente rodeado por un escudo masivo con naves atrapadas. Los datos se actualizaban constantemente, mostrando el control territorial, las formaciones de naves y los nodos de resistencia. «Se siente bien estar del lado mejor equipado por una vez», pensó Zorath, con una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. El contraste entre su pasado como rudos asaltantes y su arsenal actual era como la noche y el día. En aquel entonces, apenas sobrevivían. Ahora, eran ellos quienes contaban con una fuerza abrumadora.
Al ritmo que avanzaban las cosas, el planeta caería en menos de una semana, posiblemente incluso antes. El ataque decisivo de Dreadnought había destrozado la cadena de mando, eliminando al líder planetario y sumiendo al liderazgo local en el caos. Las bases de mando secundarias también habían sido destruidas, dejando a los defensores desorientados y desorientados. Todo lo que quedaba era terminar el trabajo antes de que cualquier fuerza externa tuviera tiempo de responder. Una nave surcó el cielo como una flecha, dirigiéndose directamente hacia la residencia de los líderes del planeta. Varias fragatas la persiguieron, intentando interceptarla, pero una a una, fueron derribadas o se vieron obligadas a retirarse bajo el incesante bombardeo de fuego de cobertura. Los cañones antibuque y los sistemas de defensa del planeta ya deberían haberse activado, pero un ataque PEM anterior ya los había inutilizado. Para ser más precisos, esas instalaciones fueron atacadas y destruidas inmediatamente después de la explosión. El resultado: un camino abierto a través del espacio aéreo, casi sin obstáculos. Solo quedaban soldados de tierra dispersos para oponerse a la nave que se aproximaba. Intentaron abrir fuego, pero cada vez que se exponían, eran eliminados en tiempo real por contramedidas automatizadas que rastreaban las amenazas con precisión quirúrgica. A medida que la nave se acercaba al objetivo, no disminuyó la velocidad. En cambio, los soldados comenzaron a descender desde las puertas abiertas de la bahía en pleno vuelo, con una precisión sobrecogedora justo frente a la entrada del palacio. La nave ajustó su trayectoria y sus sistemas de armas, pasando de una función de transporte a un ataque directo, despejando el camino para los soldados que acababa de entregar. ¡Bam! Una nube de polvo se elevó en el aire al aterrizar los soldados. Sin dudarlo, remataron a los enemigos heridos en tierra, a los que habían sobrevivido al bombardeo inicial, y avanzaron con rapidez hacia la estructura, que parecía un palacio. Avanzaron habitación por habitación, neutralizando cualquier resistencia. Los combatientes eran abatidos al instante, mientras que los civiles eran sometidos a coma con armas equipadas con ajuste automático de letalidad, calibrando cada disparo sobre la marcha mediante un análisis de amenazas integrado. El edificio era enorme y estaba abarrotado de personal, un claro símbolo de poder y paranoia. Pero el objetivo era claro: capturar a toda la familia dirigente. Operaciones similares se desarrollaban por todo el planeta. Todas las figuras clave, funcionarios gubernamentales, élites adineradas, traficantes de esclavos, líderes de bandas, jefes de comercio y cualquier otra persona con influencia real eran perseguidos sistemáticamente. Nadie con poder iba a quedar exento de ello. Aunque la invasión inicialmente desató el pánico generalizado y desesperados intentos de escape, las naves inmovilizadas que flotaban indefensas en órbita sirvieron como una sombría advertencia. No había salida. El mensaje se difundió rápidamente y nadie más se atrevió a intentar huir. La vida bajo un liderazgo casi feudal había enseñado a la población a adaptarse rápidamente a los cambios de poder. Así, cuando se hizo evidente que los invasores no atacaban a la población civil, el pánico general comenzó a disiparse. Aún así, la gente se mantuvo cautelosa y optó por permanecer oculta. Las fuerzas invasoras habían dejado claras sus intenciones al atacar únicamente a las estructuras militares y de liderazgo, pero eso no garantizaba que los civiles no fueran los siguientes una vez que se enfrentaran las amenazas mayores. Habían pasado 7 días desde el inicio de la lucha, y los sonidos de la batalla casi se habían desvanecido. Los cielos, antes frenéticos, ahora estaban en calma. Sin embargo, no se había hecho ninguna declaración de victoria, ni transmisiones, ni anuncios, ni siquiera rumores. El silencio pesaba sobre todos. Nadie se atrevía a salir a buscar respuestas. Sin información, solo podían esperar, y cuanto más esperaban, mayor era su inquietud. Entonces, el silencio se rompió. Todos los dispositivos conectados a la red planetaria sonaron a la vez. Cada pantalla se iluminó con un mensaje breve pero escalofriante. El nuevo líder se dirigirá al planeta en unos minutos. Es obligatorio observar. Quien no lo haga será severamente castigado. El mensaje fue breve, pero su significado inequívoco. La guerra había terminado. El gobierno anterior había caído. Un nuevo poder había tomado el control. El miedo se extendió por la población. Muchos se preguntaban qué clase de líder impondría semejante exigencia y qué castigo les aguardaba a quienes desobedecieran. Por aterrador que hubiera sido el antiguo liderazgo, al menos les resultaba familiar. Ahora se enfrentaban a lo desconocido, y lo desconocido había llegado con una fuerza abrumadora. Nadie se atrevió a comprobar si la advertencia era un engaño.
En todo el planeta, las pantallas cambiaron a la transmisión. Empezó la cuenta regresiva de 10 minutos. Todos observaban. Y esperó. Si sigues adelante con esto, todas las fuerzas del cónclave te atacarán en el momento en que descubran tus intenciones, advirtió el pequeño protagonista de Dreadnought una última vez. Lo sé, respondió Dreadnought, tranquilo y decidido. Pero alguien tiene que ser el rostro de la liberación. No me queda nada que puedan usar en mi contra. Toda mi familia está muerta. ¿Y usar a un expirata como figura decorativa? Eso solo ahuyentaría a posibles aliados. Lo llamarían una estafa. Pero un ex-esclavo, alguien que escapó del sistema y regresó para combatirlo, esa es una historia en la que vale la pena creer. Aunque esto era en parte resultado de un acuerdo con el Imperio, la pasión en su voz dejaba claro que no se trataba solo de cumplir con su parte del trato. Ahora era algo personal. Si entiendes el riesgo, basta, respondió ella, con voz más suave. Parecía que se daba por vencida en su intento de hacerle cambiar de opinión, pero en realidad, estaba orgullosa. Dreadnought ya no solo cumplía órdenes. Estaba eligiendo luchar. El Imperio, cumpliendo su promesa, había conducido a algo que ninguno de los dos esperaba. Ve entonces. Haz tu entrada. Conviértete en el hombre más perseguido del cónclave y en el símbolo de esperanza para los esclavizados, añadió con una leve sonrisa en la voz. Dreadnought asintió en silencio al entrar en la sala de prensa virtual. Este era el espacio desde el que se dirigiría a todo el planeta y más allá. Se aclaró la garganta mientras su ropa brillaba y se transformaba en el atuendo tradicional de su mundo natal, majestuoso pero sencillo. Quedaban 30 segundos. 30, 25, 23, 22, 21, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en vivo. Pueblo de Ciparión, comenzó Dreadnought, poniéndose de pie al iniciarse la transmisión. Soy Dreadnought, líder de las fuerzas de liberación y, a partir de hoy, el nuevo líder de este planeta. Pero antes de eso, era un esclavo. Lo dejó reposar por un segundo. Vengo de una civilización que perdió una guerra con nuestros vecinos. Desde entonces, mi existencia estuvo marcada no por la libertad ni la elección, sino por las cadenas. Seguro que muchos ya lo habrán deducido por mi apariencia. Pero nada de eso importa ahora. Lo que importa es lo que he visto, lo que he soportado, lo que muchos de ustedes han soportado. He visto la crueldad de cerca. He visto esclavos utilizados como ganado, obligados a violarse entre sí para que sus amos se lucraran. He visto gente obligada a luchar hasta la muerte por diversión. He visto a mi gente, utilizada como urinarios, inodoros o juguetes retorcidos para el fetiche de alguien. Y cuando finalmente escapé, mi familia pagó el precio. Todos y cada uno de ellos fueron masacrados por mi huida. Ese día, mientras sostenía sus cuerpos sin vida, hice una promesa. Una promesa de que no me quedaría de brazos cruzados y permitiría que esta barbarie continuara. De que no me convertiría en un participante silencioso de este sistema. De que vengaría a toda persona quebrantada, torturada o descartada, ya fueran esclavos, sirvientes contratados o ciudadanos libres pisoteados por los poderosos. Hizo una pausa. Respiró hondo. Dejó que el silencio cargara con el peso de sus palabras. Hoy comienzo a cumplir esa promesa. Desde este momento, declaro que toda persona en este planeta es libre. Igual. Protegida por la ley y la dignidad, no por su nacimiento, su especie ni su dueño. Si fueras esclavo, con esto rompo tus cadenas. Si usted fue acusado falsamente, por la presente lo exonero. Si fuiste oprimido, agradezco tu voz y prometo luchar por tus derechos. Pero no todos nos acompañarán en este nuevo mundo. Hay algunos que deben ser eliminados para permitir que la luz regrese. Para que el sol salga una vez más sobre Ciparión, la oscuridad debe ser purgada. Mientras decía eso, el fondo tras él brilló. Una tras otra, aparecieron figuras vestidas con ropas sencillas, con las manos atadas y collares metálicos alrededor del cuello. Cada una llevaba una placa colgada del pecho, con sus nombres y antiguos cargos de poder. Estos, continuó Dreadnought, con un tono más agudo, son quienes gobernaron mientras otros sangraban. Hoy los juzgaré, no con crueldad, sino con justicia. Y que el rayo de esa justicia sea lo suficientemente brillante como para atravesar el velo que ha asfixiado a nuestro planeta durante tanto tiempo. Levantó la mano. Con un destello de luz, el ex líder planetario se materializó junto a él, arrodillado como un hombre destrozado en una subasta. Dreadnought se giró lentamente hacia él, con la voz firme y cargada de gravedad.
¿Estás preparado?, preguntó, para ser juzgado por la bella. El podio desapareció. La sala digital se disolvió. En su lugar, un campo abierto e infinito se extendía bajo un cielo gris. Antes de que el hombre pudiera responder, o tal vez lo intentó, pero no emitió ningún sonido, Treznor volvió a levantar el brazo. Entonces que comience el juicio. De repente, aparecieron casi 100.000 muñecas. De forma humanoide, silenciosas, inquietantes. Formaban como un ejército convocado de la nada. Los espectadores que miraban al otro lado de Ciparión cayeron en un silencio atónito. Incluso el ex líder, ahora temblando, solo podía mirar con ojos de horror abiertos. Porque nadie sabía qué eran las muñecas, pero todos sabían que estaban a punto de descubrirlo. Una de las muñecas humanoides dio un paso adelante, presionando suavemente los pies contra el suelo mientras avanzaba hacia Ukudun, el antiguo líder planetario y representante designado por el cónclave. Con cada paso, su cuerpo comenzó a cambiar. Sus extremidades se acortaron, su piel se oscureció y sus rasgos se transformaron en algo demasiado familiar. En cuestión de momentos, ya no era una muñeca, sino una réplica perfecta de un hombre que Ukubun y casi todos los espectadores del planeta reconocieron al instante. Tu primera víctima tras ascender al poder, resonó la voz de Treznor, firme y fría. Tu propio hermano. Quemado vivo. Ejecutado públicamente para dar ejemplo, por un crimen del que lo inculpaste. Un crimen que no cometió a pesar de haber cometido otros crímenes reales que podrías haber utilizado. Mientras Treznor hablaba, aparecieron escenas vívidas e innegables sobre el campo, proyectadas como recuerdos vivos. Ukubun ordenó plantar la evidencia, desestimó las advertencias de sus ayudantes y mantuvo su última conversación privada con su hermano, donde confesó el verdadero motivo de la ejecución. Miedo. Celos. Control. No había lugar a dudas porque la verdad fue expuesta, analizada y difundida. El segundo, dijo Treznor, volviéndose hacia otro humanoide que avanzaba. Se transformó, esta vez en un hombre humilde con la mirada baja. Un sirviente, antaño leal y obediente. Lo hiciste castrar, dijo Treznor con gravedad, y ejecutaste a su esposa, porque una mujer que te gustaba entre los sirvientes lo miró con interés. Uno tras otro, los humanoides cobraron forma, cada uno como una víctima que volvía a ser real. Cada crimen se mostraba con una claridad escalofriante. Treznor, con voz serena, era fiscal y juez al mismo tiempo, mientras presentaba el caso. Los crímenes de Ukubun no fueron pocos, sino una montaña, toda una vida de poder desenfrenado transformado en crueldad. Más de 100.000 nombres aparecieron en el aire en una lista desplegable, con crímenes y víctimas vinculados, fechas, órdenes, confesiones, todo a la vista. Algunos crímenes fueron atrocidades compartidas. Como la aniquilación de un pueblo entero, ejecutado simplemente porque su representante se atrevió a rechazar los caprichos de Ukubun. En tales casos, los cómplices enfrentarían sus propios juicios a su debido tiempo. Treznor no tenía por qué mostrar nada de esto. La gente no habría protestado si simplemente los hubiera ejecutado a todos. Pero no se trataba solo de venganza. Este era un principio. No solo castigaba a Ukudun, sino que lo usaba para enviar un mensaje al resto del cónclave una vez que la noticia les llegara. Que incluso con el poder absoluto en sus manos, lo ejercería con responsabilidad. Que esto no era solo una revolución, era un renacimiento. A lo largo de tu reinado, concluyó Treznor, has cometido atrocidades que superan las que hemos mostrado hoy. Una vida por otra, y por cada vida que tomaste injustamente, te condeno a 100.000 muertes. Cada muerte, continuó, será un reflejo de las que ordenaste o infligiste tú mismo. El mismo dolor. La misma humillación. El mismo miedo. Y tu muerte final, tu última, será pública, como lo fueron los últimos momentos de tus víctimas. Levantó una mano. Estos castigos serán ejecutados por un especialista de Célgora que también está detrás de esto, dijo, asegurándose de que cada muerte se sienta en su totalidad. Sin aturdimiento. Sin escape. Sabrán lo que ellos sabían. Sienten lo que ellos sintieron. Ukubun desapareció en un destello de luz, mientras otro criminal ocupaba su lugar. Otra muñeca humanoide se presentó como nueva víctima. La transmisión continuó durante 8 horas al día, todos los días, durante una semana completa. Al final, el último fue juzgado. Él también fue condenado a muerte, aunque recibió la pena más leve. Solo 3 muertes. Sus crímenes incluyeron el asesinato de 2 personas y el suicidio de una tercera mediante sabotaje financiero, manipulando las leyes de sucesiones del gobierno para apoderarse de un negocio a un costo mínimo.
Con el tiempo, los juicios se transformaron en un fenómeno. Lo que comenzó como una transmisión obligatoria se convirtió rápidamente en algo que la gente quería ver. Había una satisfacción visceral al ver a los poderosos y corruptos finalmente llevados ante la justicia. Para la mayoría de la población, excepto para las familias de los juzgados, los juicios sirvieron tanto de validación como de catarsis. También se convirtieron en el programa de aceptación gubernamental más eficaz en la historia del planeta. Mientras la población estaba absorta en las transmisiones, algunos viéndolas con satisfacción, otros en solemne reflexión, el nuevo gobierno aprovechó esta ventana de atención para trabajar eficientemente tras bastidores. Establecieron un marco de liderazgo estructurado, garantizando que cada región y comunidad contara con la representación y supervisión adecuadas. Simultáneamente, se realizaron esfuerzos para localizar a todos los esclavos capturados. Se verificaron sus identidades, se registraron sus antecedentes y se les condujo con delicadeza a las primeras etapas de un proceso integral de rehabilitación. Simultáneamente, se incautaron los bienes de los arrestados durante los juicios. Los líderes comenzaron a diseñar un plan detallado de compensación que brindaría reparaciones a las familias que habían sido extorsionadas, maltratadas, robadas o castigadas injustamente. Se hizo todo lo posible para garantizar la equidad, lo que incluyó la asignación de una parte de los bienes de cada criminal a los antiguos esclavos bajo su control. El objetivo era brindar a estos recién liberados un sustento sustancial para comenzar sus vidas con recursos, no solo libertad. Para no desperdiciar su alto índice de aprobación, los nuevos líderes también anunciaron el reclutamiento abierto para el Ejército de Liberación. Inicialmente, los antiguos esclavos constituían la mayor parte de los solicitantes, impulsados por una mezcla de gratitud, venganza y el deseo de evitar que el pasado se repitiera. Sin embargo, la tendencia cambió rápidamente. A medida que más personas en todo el planeta presenciaban la justicia y sentían esperanza por primera vez en años, las solicitudes aumentaron de todos los ámbitos. Incluso en los primeros días, el número de reclutas ya había superado el tamaño del antiguo ejército en más de 100 veces, ya que más de 100.000 solicitantes se habían postulado y había más que seguían haciéndolo. Con el fin de los juicios, comenzó la aplicación de los castigos, que también se transmitieron en vivo. Sin embargo, Treznor había eliminado la obligación de ver el programa después del primer día, permitiendo que quienes no soportaran las escenas, como ver a Ukubun morir de 1000 maneras diferentes, pudieran optar por no verlo. Aún así, más de la mitad de la población optó por verlo, usando sus gritos como una extraña terapia, un alivio a los años de dolor que les había infligido. Dado que las ejecuciones se llevaban a cabo simultáneamente en diferentes canales, las personas podían elegir qué castigos ver según sus agravios personales. Algunos incluso instalaron pantallas múltiples para seguir varios castigos a la vez. Treznor había dejado algo claro. No se guardaría ninguna grabación de estos eventos. Cualquier intento de capturar o guardar imágenes sería castigado con severas sanciones. Su objetivo no era borrar lo sucedido, sino asegurar que se convirtiera en leyenda, algo que solo se propagara de boca en boca. Esto tenía un doble propósito. Protegía del escrutinio el uso de la tecnología de RV de nivel imperial y amplificaba la mística del nuevo liderazgo. Aunque sobrevivieron algunos fragmentos de la transmisión, las imágenes se habían diseñado deliberadamente en baja calidad, algo que un Célbora podría replicar fácilmente. El único elemento verdaderamente avanzado era la transmisión simultánea, e incluso ésta se había camuflado con fallos e imperfecciones para evitar sospechas. Mientras tanto, a pesar de contar ya con suficientes naves para equipar a todos los miembros, actuales y futuros, de las fuerzas de liberación, el gobierno no perdió tiempo. Comenzaron a convertir el excedente de capacidad de fabricación del planeta para producir una generación completamente nueva de naves, sin ningún parecido con ningún diseño conocido. Estas naves marcarían el inicio de una identidad distintiva para las fuerzas de liberación, con armas y sistemas únicos que reflejaban su misión y valores. En cuanto al entrenamiento, estaba previsto que comenzara en el momento en que concluyeran las ejecuciones en el mundo real. Cada criminal sería trasladado a la misma ciudad donde había cometido sus atrocidades, para que las víctimas o sus familias pudieran presenciar su último aliento. Era una justicia que no solo servía de castigo, sino de sanación para los que quedaban atrás. Eso es completamente lo opuesto a lo que experimentamos cuando conquistamos el mundo, dijo Aaron con una sonrisa mientras hojeaba el informe que detallaba la reacción del pueblo ciparión, comparándola con la de la humanidad durante su última guerra mundial.
Tan solo en la segunda semana, Treznor ya había obtenido el apoyo de la mayoría de la población, un marcado contraste con la propia experiencia de Aaron, que implicó luchar contra numerosas insurgencias y unificar gobiernos fracturados. Tu situación era diferente a la suya, dijo Nova en un intento de ofrecer un falso consuelo. Su gente ya estaba acostumbrada a vivir bajo una autoridad centralizada. En tu caso, tuviste que unificar múltiples naciones soberanas, cada una con sistemas y ejércitos profesionales distintos. Si la Tierra hubiera estado en su estado actual en aquel entonces, la transición podría haber sido similar a la de Greznor, aunque con algunas diferencias en la rapidez con la que la gente aceptó el nuevo liderazgo. ¿Qué opinas?, preguntó Aaron. ¿Deberíamos ayudarlo a expandir sus fuerzas ahora para que pueda empezar a conquistar otros planetas, o dejar que se las arregle solo? Nix respondió esta vez, debido a su conocimiento más profundo de Dreznor y los otros pequeños protagonistas. Si dejamos que crezca a su propio ritmo, tardará al menos una década en que sus fuerzas sean lo suficientemente numerosas como para convertirse en una amenaza notable para el cónclave. Pero para entonces, el sistema de autopistas de agujeros de gusano ya estaría completo, lo que facilitaría que una coalición del cónclave se reuniera y lo aplastara antes de que pudiera consolidar su posición. Así que sugiero que lo apostemos todo. Que alcance un tamaño amenazante para el 5.º año, suficiente para que el cónclave considere seriamente sus exigencias. Ese también sería un punto óptimo. La RUP se habría extendido lo suficiente como para difundir sus ideales, pero aún no habría suficientes rutas de agujeros de gusano para que el cónclave pudiera desplegar una fuerza masiva contra él sin una gran presión. Murmuró Aaron, sopesando ambas opciones antes de hablar. ¿Y si le damos una flota e incluimos naves capaces de atravesar agujeros de gusano? ¿Cuánto reduciría eso el plazo? Eso lo acortaría bastante, respondió Nix tras realizar algunas simulaciones. ¿Pero no sería demasiado pronto? Podría obligar al cónclave a actuar con mayor rapidez. Y como se trata de tecnología de agujeros de gusano, podrían sospechar de interferencias externas, sobre todo si no se ajusta a su perfil tecnológico. ¿No podríamos usar la misma excusa que usamos para explicar el elemento de realidad virtual de su discurso?, replicó Aaron. Podríamos darle algunas naves capaces de atravesar agujeros de gusano exclusivamente para transportar flotas de invasión. Que incluso sus soldados crean que es gracias a un desertor tranriano o a alguien con conocimientos privilegiados que se unió a su bando. Luego, simplemente mantendremos en secreto el uso de agujeros de gusano hasta que se descubra inevitablemente. Nix hizo una pausa mientras analizaba esa lógica. Si lo planteamos así, podría funcionar. Pero para lograr un verdadero impulso estratégico en poco tiempo, la cantidad de barcos que necesitaríamos proporcionarles tendría que ser astronómica. Estoy seguro de que no será un problema, dijo Aaron con una sonrisa segura. Nadie nos iguala en calidad ni cantidad en cuanto a producción. Coordinen con el pequeño protagonista. Implementémoslo cuanto antes. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que la creación de la ruta del agujero de gusano no se use en su contra. Comprendido. Dentro del planeta VR totalmente controlado por el gobierno de la civilización Draktar, protegido bajo el velo de encriptación de su propio diseño, se estaba entregando un informe. Su excelencia, hemos fallado en el control diario de conectividad planetaria con el planeta de Ukudum, Ciparión, durante más de 2 semanas, informó Vixa, jefe de la división de inteligencia de Draktar. Debido a las enormes distancias entre los sistemas estelares, la mayoría de las civilizaciones mantenían gobiernos planetarios altamente independientes. Para mantener la supervisión y garantizar la seguridad interestelar, el gobierno central exigía que cada planeta realizara controles semanales de larga distancia alimentados por maná. La falta de más de 2 controles consecutivos solía indicar una de 3 posibilidades: rebelión, actividad pirata o gobierno rebelde. Ukudum, murmuró el líder, sin siquiera levantar la cabeza. Es la primera vez que lo hace. Tales perturbaciones no eran insólitas, y hacía tiempo que había dejado de reaccionar ante ellas con urgencia. Era responsabilidad de los líderes planetarios reunir el maná necesario para estos sistemas. Incumplir esta tarea a menudo acarreaba sanciones administrativas por parte del imperio. Sí, señor. Es la primera vez que no se presenta a un registro en más de 3 décadas. Entonces esperemos unas semanas más. Si aún no hay respuesta, sigamos el procedimiento habitual, respondió el líder, y expulsó inmediatamente a Vixa de la cámara virtual, una función que disfrutaba especialmente.
Aunque algunos líderes seguían recelosos de la vigilancia dentro del mundo de la realidad virtual, incluso con el fuerte cifrado que protegía cada sistema, a él no le preocupaba tanto. Su civilización no se encontraba entre las 10 más influyentes, lo que significaba que el riesgo de espionaje a nivel imperial era mínimo, incluso si el cifrado se vulneraba de alguna manera. Esta libertad le permitió centralizar por completo las operaciones gubernamentales dentro de la RV, convirtiendo el planeta virtual en el corazón de su administración. La vida se había simplificado mucho. Podía destituir al instante a cualquiera que lo irritara o hablara demasiado, una indulgencia que se permitía con frecuencia. Pero esa no fue la única razón del cambio. Con la red de RV extendiéndose lentamente por más planetas, había comenzado a recuperar el control directo de los consejos de ancianos planetarios semi-independientes. Su propósito original, la gestión descentralizada debido a las limitaciones de comunicación, había quedado obsoleto. Surgió cierta resistencia, pero fue rápidamente neutralizada mediante el envío de unidades militares a través de los nuevos canales de agujeros de gusano, enviando un mensaje claro. Fue este uso decisivo de la realidad virtual y de la tecnología de agujeros de gusano lo que incluso las 10 principales civilizaciones comenzaron a adoptar con cautela, a pesar de los riesgos asociados. Los resultados fueron inmediatos para quienes adoptaron el cambio, pues eliminó eficazmente las limitaciones prácticas de las fronteras interplanetarias. Como resultado, muchos de los antiguos procedimientos de seguridad, que habían ralentizado el progreso pero garantizado la estabilidad, se consideraron innecesarios y se eliminaron para los planetas conectados. Esto condujo a una rápida aceleración en la implementación de diversas iniciativas. Con su recién adquirida capacidad para operar con mayor eficiencia, tanto el líder de la civilización Draktar como otros líderes planetarios se tomaban muy en serio el sistema de comercio basado en RV, que pronto se lanzaría. Comprendían que la forma en que lo implementaran podría determinar si prosperaban de forma independiente o si el imperio acabaría dominando su sector económico, dejándolos vulnerables a sus caprichos. Aún así, nadie consideraba siquiera bloquearlo por completo. Te lo digo, dijo Abdullah con el rostro iluminado por la emoción, si lees bien el anuncio, el imperio planea convertirnos a todos en personas con ingresos de 6 cifras, si no en millonarios. ¿Cómo? Respondió Musa con escepticismo en la cara. Solo podremos acceder a ese fondo después de jubilarnos, y no creo que lleguemos a esa edad pronto a menos que nos jubilemos anticipadamente. Y aún así, el imperio no ha establecido una edad de jubilación clara. Solo ha pasado una década desde que ampliaron nuestra esperanza de vida de 200 años. Hay quienes ni siquiera están seguros de que esa afirmación sea real, ya que nadie ha vivido tanto tiempo para demostrarlo. Musa, un ex-estadounidense y parte de la comunidad minoritaria negra, pertenecía a un grupo aún más pequeño dentro de esa comunidad, aquellos que aún albergaban una profunda desconfianza institucional, arraigada en el maltrato histórico de los negros durante la esclavitud y los experimentos médicos poco éticos. La única razón por la que no se encontraba entre aquellos reubicados a la fuerza en otros sistemas estelares, una decisión que tanto él como los historiadores imperiales describieron sin rodeos como genocidio, era su esposa. Ella se había negado a irse, insistiendo en quedarse con sus hijos. Dado que el imperio daba preferencia a la custodia del padre o madre que fuera ciudadano imperial, Musa se había visto obligado a adoptar la ciudadanía solo para poder permanecer con su familia. Esa decisión, sin embargo, destrozó su matrimonio. Incluso ahora, más de una década después, seguían resolviendo esos problemas con la ayuda de la terapia matrimonial gratuita del imperio, uno de los muchos servicios de salud disponibles sin costo. Para mérito del imperio, no ocultó lo que había hecho. Enseñó los acontecimientos en las escuelas, mantuvo registros públicos y proporcionó perfiles detallados que explicaban por qué cada persona había sido seleccionada para la reubicación. La justificación siempre fue la misma. Asegurar una transición pacífica del poder para prepararse ante las amenazas extranjeras, y estas personas hacían todo lo posible por desbaratar el proceso y resistir. Vivir en el imperio durante más de una década no ha cambiado tu forma de pensar. La voz de Abdullah se alzó con frustración, con un tono cortante pero cansado. Estoy harto de que veas todo lo que hace el imperio desde una perspectiva negativa. No tienes ninguna prueba, ninguna, y todo lo que han hecho hasta ahora ha ido en una dirección positiva. Entiendo que estés amargado porque te obligaron a esta situación, pero vamos, hombre. Ya basta. Para Abdullah, el imperio había sido una bendición. Le había dado una vida que jamás imaginó posible.
Propiedad de una vivienda a los 30, un trabajo estable, ingresos disponibles y subsidios que facilitaban la vida. La diferencia de opiniones entre ellos había sido un punto de fricción constante. Musa no se inmutó. ¿Pero acaso el imperio dejó clara la edad real de jubilación? No, no lo hizo. ¿No te molesta ni un poquito? Es como si estuvieran planeando que todos trabajemos hasta morir. Entonces, ¿cómo se supone que voy a beneficiarme de este fondo si no hay garantía de que pueda jubilarme? Abdullah exhaló con fuerza, apretándose el puente de la nariz. Muy bien. Voy a hacerte unas preguntas muy sencillas. Solo unas cuantas. Y quiero que me respondas con sinceridad, ¿de acuerdo? Claro, sigue. El tono de Musa era tranquilo, como si conociera demasiado bien esta rutina. Siempre llegaban a este punto en sus discusiones. ¿Cuántos días a la semana trabaja una persona promedio? 4. ¿Cuántas horas hay que esperar para que se consideren horas extras? 8. ¿Pero cómo es esto relevante para lo que estamos? Simplemente responde, interrumpió Abdullah, levantando una mano. ¿Cuántos días de vacaciones son obligatorios? 2 meses. Abdullah se inclinó hacia adelante, golpeando ligeramente la mesa con el dedo. Así es. Enfatizó, con cada golpecito que acentuaba sus palabras. 2 meses de vacaciones. 4 días de trabajo a la semana. 3 días libres a la semana. Dime, ¿cuántos días libres son eso al año en total? Hizo un gesto a su IA personal, que respondió a través del altavoz de su reloj de realidad virtual para que ambos pudieran escucharlo. Obtienes un total de 189 días libres por año, lo que equivale aproximadamente a 6 meses y 6 días. ¿Oíste eso? Dijo Abdullah, con la mirada fija en Musa. Aunque tu teoría sea correcta, incluso si nunca nos jubilamos, a lo largo de una vida de 200 años, pasaríamos menos de la mitad trabajando. Y eso sin contar que están investigando activamente soluciones para la jubilación a largo plazo. Están haciendo simulaciones. Planificando múltiples opciones de jubilación flexibles, hizo una pausa. Incluso él se quedó atónito al comprenderlo. No hacía falta terminar. Los cálculos y el silencio que siguió hablaban por sí solos. Pero la claridad de los números solo duró un instante. Abdullah recordó que ni siquiera había llegado a la parte real, la parte que haría que su amigo se tragara sus palabras. Se inclinó de nuevo hacia adelante, con la voz más tranquila pero llena de intensidad. Tenía que decirlo ahora, mientras Musa seguía acorralado, antes de que se le ocurriera otro contraargumento improvisado. En cuanto a cómo planean enriquecernos a todos, empezó Abdullah, si hubieran leído el anuncio completo y lo hubieran entendido, habrían visto la parte donde el imperio dice que tomarán una cuarta parte de todas las ganancias de la expansión de la realidad virtual y el proyecto de la vía de agujeros de gusano y la destinarán directamente al fondo de pensiones. Musa parpadeó y guardó silencio. Eso representa una cuarta parte de las ganancias de 2 de los proyectos imperiales más grandes de la historia. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que recuperarás 10 veces, no, incluso 100 veces, lo que pagas en impuestos cada año al jubilarte. ¿Y lo mejor? Los impuestos se mantienen en el 10%. Sin aumentos. Ninguno. La voz de Abdullah se alzaba. Sentía la ira arder con cada palabra, pero no le importaba. Ya no podía contenerse. ¿Y si necesitas dinero ahora, antes de jubilarte? Ese fondo te permitirá pedir préstamos sin intereses usando tu futura acción como garantía. Podrás pedir prestado hasta 10 veces tu valor actual, sin pagar ni un céntimo de intereses. No se detuvo para tomar aliento. Y eso no es todo. Seguirán usando una parte del 75% restante para subsidiar vivienda, servicios públicos y necesidades básicas. Incluso están reduciendo el costo de la crianza de los hijos aún más de lo que ya lo han hecho. Educación. Ya es gratuita. Guarderías. Financiadas por el gobierno. Baja por maternidad. Pagada. 3 años para el padre y la madre. Entonces dime, por favor, ¿cómo demonios llegaste a la conclusión de que esto es algo de lo que solo nos beneficiaremos después de jubilarnos? Se le quebró la voz, lo que le obligó a aclararse la garganta antes de continuar. Te comportas como uno de esos conspiranoicos que todavía creen que la Tierra es plana. Abdullah respiraba con dificultad. No se había dado cuenta de lo alterado que estaba hasta que terminó. Pero no importaba. Necesitaba decirlo todo. Estaba cansado de este ciclo, cansado de que Musa se aferrara al pasado como si aún fuera relevante en el imperio en el que vivían.
En ese momento, Abdullah supo que ya no se trataba solo de política, sino de su amistad, de la recuperación del matrimonio de sus amigos y de mucho más. Si Musa seguía negándose a aceptar la razón después de todo esto, entonces tal vez no era alguien con quien Abdullah pudiera seguir adelante. A su alrededor, la gente había empezado a congregarse, observando la discusión con interés, y algunos la transmitían en vivo discretamente, pues era algo que fácilmente podía estallar en las cadenas locales. Nadie interfería todavía, pero la tensión era intensa, y todos esperaban a ver cómo terminaba. ¿Aún no hay nuevos descubrimientos?, preguntó Aaron sin levantar la vista del infieme. No, respondió Ayaka, con un tono neutral pero con un toque de decepción. Desafortunadamente, con mi nivel actual, me es imposible descubrir nada nuevo sobre el material de la fuente de la vida. Aaron asintió lentamente, hojeando las páginas de su informe, detallado con gráficos, resultados de pruebas e hipótesis. ¿Has logrado contactar con Laifu de nuevo desde su primera aparición? No, respondió con un leve suspiro. Y considerando la escala del universo en el que opera, dudo que vuelva a suceder, a menos que hagamos algo al menos 10 veces más llamativo que lo que la atrajo en primer lugar. Probablemente vivirás más que todos nosotros, dijo Aaron con una risita suave, intentando animar el ambiente. No te preocupes demasiado, seguro que algún día te cruzarás con alguien. Ayaka sonrió levemente, pero no llegó a sus ojos. Aún no se sabe si es una bendición o una maldición. Él lo comprendía. Ambos soportaban cargas que otros no podían comprender. Ella, como la encarnación de Lady Laifu, y él, con su corazón rúnico y el sistema, eran prácticamente inmortales o, al menos, mucho más allá de la esperanza de vida ordinaria. No te preocupes, dijo Aaron con suavidad. Así como ampliamos la esperanza de vida de 200 años, llegará otro gran avance. Seguimos estudiando tu cuerpo, intentando descubrir información a partir de los cambios que ha experimentado. Si hay una manera de prolongar la vida, la encontraremos. Tampoco pienso ver cómo se desvanecen todos mis seres queridos. Su expresión se suavizó. Gracias, señor. Aún tienes tu crédito de puesto, le recordó Aaron. Puedes usarlo para cualquier puesto disponible que te interese, ya sea un ascenso, un traslado a otro departamento o incluso algo completamente diferente. No lo olvides si alguna vez quieres cambiar de carrera. Este crédito por posición era uno de los mayores reconocimientos del imperio, otorgado solo a quienes habían hecho algo verdaderamente extraordinario. Funcionaba como un cupón universal. Podía acelerar un ascenso, acceder a oportunidades laborales exclusivas o eximir de ciertos requisitos de cualificación si la persona estaba dispuesta a realizar la formación necesaria. Incluso si no se utilizaba, conllevaba un beneficio básico que triplicaba el salario del individuo, sin límite máximo. La cantidad final dependía de la valoración de su contribución. Lo tendré en cuenta, dijo, haciendo una ligera reverencia. Que tenga un buen día, Su Excelencia. Tú también, respondió mientras la observaba marcharse. Ayaka salió de la oficina dentro del cubo, dirigiéndose directamente al sótano. Acostumbrada a hacerlo con regularidad, cruzó el portal estelar y regresó a Alpha Centauri, con la mente ya perdida en lo que vendría después. ¿Cómo va la producción?, preguntó Aaron, ya solo en la oficina. Hemos alcanzado el 50% de avance, respondió Nix. Las unidades restantes deberían estar listas en 2 meses, ya que estamos produciendo bajo protocolos de movilización en tiempos de guerra. En cuanto al entrenamiento, todo el personal está realizando simulacros de guerra en todos los sistemas estelares bajo nuestro control para asegurar que no los pillen desprevenidos. Ella comenzó a formar un cuerpo físico a partir del tanque de nanomáquinas incrustado en su oficina, su voz ahora acompañada de presencia. Aún estamos en proceso de establecer una red de inteligencia confiable a través de Mnemosine. El desafío radica en que los dispositivos de RV que distribuimos en el cónclave carecen de escáneres cerebrales, lo que limita nuestra capacidad de verificación. Nos vemos obligados a basarnos únicamente en patrones de comportamiento e interacciones dentro de la RV para determinar qué información es creíble y cuál es solo una estrategia de distracción de los gobiernos del cónclave. Con el servidor de realidad virtual cuántica del tamaño de la luna ya operativo, la avalancha de usuarios y datos superó lo que se podía filtrar instantáneamente. Sin un programa específico, incluso información valiosa corría el riesgo de perderse o ser infrautilizada. ¿Hay algún avance con los demás pequeños protagonistas?, preguntó Aaron. Pensaba incluir eso en el próximo informe mensual, respondió Nix con un tono ligero, casi burlón.
Pero ya que lo mencionaste, le hice una promesa a uno de ellos. Vamos a revivir su especie hasta alcanzar el 1.000.000 de individuos genéticamente únicos, cuando terminen de ayudarnos. Aaron tosió con fuerza, completamente desprevenido. ¿Por qué demonios prometiste eso? Preguntó, más curioso que enojado. Confiaba en su criterio, pero un compromiso de esa magnitud no era algo que se tomara a la ligera. Ella es una de las concubinas del gran anciano Shorback, dijo Nix con una sonrisa satisfecha formándose en su rostro recién formado, claramente disfrutando el momento. Aaron la miró en un silencio atónito. No se le ocurrieron palabras, ni pensamientos. Solo una pausa larga y prolongada mientras procesaba lo que ella acababa de decir. Finalmente, tras recuperar el control de sus facultades, preguntó. Muy bien, dame toda la información detrás de esa promesa. Ella es una de las muchas concubinas que el gran anciano ha estado reuniendo para sí mismo, comenzó Nix, con un tono ligeramente más sombrío. Su civilización entera fue aniquilada en una campaña genocida. Después, el gran anciano reclamó lo que quedaba de su pueblo como civilización vasalla y la tomó a ella, a su familia y al resto de su raza bajo su protección, solo para obligarla posteriormente a convertirse en una de sus concubinas. Cuando ella se resistió inicialmente, ejecutó a los últimos miembros de su raza y amenazó con hacer lo mismo con su familia si no obedecía. Eso es, demasiado para procesarlo todo de una vez. Solo muéstrame qué pasó, dijo Aaron, interrumpiéndola. La carga emocional contenida en su breve resumen fue suficiente para que quisiera la historia completa, pero no a pedazos. Pero la señorita Rina te prohibió usar VR y AR por un mes entero, ¿recuerdas? ¿Cómo se supone que te muestre algo? Nix bromeó, con un brillo travieso en sus ojos de nanomáquina. Rina había insistido en que se desintoxicara de RV/RA durante un mes tras darse cuenta de que había pasado más tiempo en el espacio virtual que con su familia. Él aceptó, sabiendo que ella tenía razón. Entonces dejémoslo para la reunión mensual, dijo Aaron con un suspiro de resignación. Para entonces ya habrá terminado. Además, no era tan urgente como para romper su promesa, y todo lo relacionado con los pequeños protagonistas seguía bajo la jurisdicción de Nix. Para entonces, probablemente llegarían más datos, lo que aclararía aún más el panorama. Aunque el tiempo se había sentido lento, el mes sin RV finalmente pasó. Aaron ahora podía recibir el informe completo y presenciar con sus propios ojos cómo la habían descubierto y reclutado. La encontramos a través de uno de los miembros de la facción de Serapina, comenzó Nix al materializarse junto a él. Había sido degradado al rol de supervisar el bienestar de las concubinas del Gran Shorback tras abandonarla. Aaron arqueó una ceja. ¿No es esa, una posición realmente poderosa? Lo acerca al gran anciano a través de conversaciones íntimas. Parece un castigo contradictorio por un descenso. A primera vista, sí. Pero la realidad es mucho más retorcida. El cargo conlleva plena responsabilidad por todo lo que hacen las concubinas, pero no tiene poder para controlarlas. Si una de ellas intenta escapar, por ejemplo, no puedes castigarla, porque eso significaría ponerle las manos encima a la concubina del gran anciano. Pero serás castigado por no detenerla. Hizo una pausa para asimilarlo y luego agregó. Es esencialmente una trampa, utilizada como una forma conveniente de justificar el castigo o la eliminación de individuos que el gran anciano ya no favorece. Aaron soltó un silbido bajo. Una astuta maniobra política. Parece justicia mientras elimina a individuos molestos, aunque dudo que alguien se queje a menos que esté dispuesto a desafiarlo directamente, y eso sería solo una forma ostentosa de suicidarse. En fin, como le diste a Serapina las nanomáquinas para que las inyectara en todos los miembros de su facción y les ayudaste a establecer una red local de RV, pudimos mantener registros detallados de todo lo ocurrido. En cuanto nuestras torres de RV se conectaron, recopilamos los datos, los analizamos e identificamos a posibles reclutas en puestos de influencia. La expresión de Nix cambió ligeramente, orgullosa y tranquila. Era uno de los objetivos prioritarios. Tras evaluar sus circunstancias, actuamos. Con los incentivos adecuados, aceptó nuestra oferta, a pesar del enorme riesgo de contrariar al gran anciano. Cuando Nix terminó de hablar, el entorno brilló. La oficina se disolvió, reemplazada por una simulación hiperrealista. Estaban en una habitación tenuemente iluminada, adornada con sedas lujosas y telas exóticas, estéril a pesar de su belleza. Sentada en el centro había una mujer. Su piel brillaba como un caleidoscopio viviente.
Cada movimiento proyectaba nuevos patrones de color en su cuerpo. Era fascinante contemplarla, pero imposible acostumbrarse a ella. ¿Quieres que me arriesgue a hacer todo eso por ti? ¿A cambio de qué? Preguntó con voz firme, pero sus ojos delataban su cansancio. Frente a ella se sentaba una figura angelical, con una presencia tranquila, serena e increíblemente serena. Una suave sonrisa adornaba su rostro. ¿Cuál es tu mayor deseo? Preguntó suavemente. Apartó la mirada, su expresión se ensombreció con una silenciosa tristeza. Te es imposible concederlos, dijo, bajando la mirada. Dilo de todas llenas. Si de verdad es imposible, dejaré de preguntar. Dudó antes de hablar, con la voz cargada de amargura y resignación. Quiero que mi gente sobreviva. Que no desaparezca de las estrellas. Quiero que vivan en paz, sin miedo, sin ser perseguidos por su apariencia ni esclavizados para el placer de otros. Apretó los puños. Pero eso no va a suceder, ni ahora, ni nunca. A menos que ocurra algo inimaginable. No dijo el resto, pero estaba claro. O el gran anciano tendría que liberarlos milagrosamente, lo cual era impensable, o escaparían, solo para ser perseguidos, su familia masacrada y su raza exterminada por completo. Incluso sobrevivir mediante el aislamiento significaba la extinción por endogamia, un fin, al fin y al cabo. La expresión de la figura angelical se tornó solemne. Si aceptan llevar a cabo nuestra misión y seguir nuestro plan, juro, bajo juramento de Maná, que les daré 1.000.000 de miembros únicos de su raza. Genéticamente distintos. Fuertes. Y un hogar seguro, donde puedan vivir libres de persecución y miedo. Parpadeó, con la expresión vacía por varios segundos. Luego frunció el ceño profundamente. Eso no tiene gracia, dijo en voz baja. Su rostro no reflejaba diversión, solo dolor. Sé que suena increíble. Por eso te voy a mostrar algo. Con un gesto, una proyección floreció en el aire entre ellos. La imagen mostraba la fuente de la vida, una masa líquida. Tras el contacto de un humano, comenzó la transformación. Lentamente, el líquido se transformó en un ser humano. Un niño. Completamente humano. Completamente único. Un ser vivo con alma propia y aún completamente original. La mujer observaba en silencio, con la respiración atrapada en la garganta. Esta es una de las reliquias que descubrimos durante nuestra exploración espacial, dijo el ser angelical. Los seres que nacieron de ella son completamente únicos, no son clones ni prototipos. Son individuos auténticos. Observó la grabación un buen rato, mientras la comprensión se reflejaba lentamente en sus ojos brillantes. Ahora entendía quiénes eran esas personas. ¿Quién se había acercado a ella? Saberlo por sí solo era asombroso, pero incluso esa conmoción palidecía en comparación con lo que vio en el líquido. ¿Cómo sé que esto no es mentira? Preguntó finalmente, tranquilizándose. Haremos un juramento de Maná, dijo con voz serena. Si rompemos nuestra parte del trato, podrías revelar nuestra existencia y recibiremos un castigo de Maná. Arriesgas tu vida, pero a cambio, obtendrás todo lo que deseaste en la vida. Hubo silencio. Entonces. Aaron observó en silencio cómo se desarrollaba la conversación entre la figura angelical y la mujer. Continuó hasta que llegaron a un acuerdo, sellándolo con un contrato de beneficio mutuo. La pequeña protagonista recibiría planes e información sobre cómo explotarlos, mientras que ella, a su vez, usaría su influencia, mediante conversaciones íntimas y otras sutiles manipulaciones, para persuadir a la gran anciana y aumentar su posición en el gobierno. Al hacerlo, canalizaría información vital al imperio. Buen trabajo, dijo Aaron, levantando el pulgar hacia Nix, genuinamente impresionado por los resultados que había conseguido a cambio de una promesa tan audaz. También estamos trabajando con otras personas, pero tomará más tiempo posicionarlas donde realmente puedan tener un impacto, respondió Nix, evitando cuidadosamente mencionar nombres. Las operaciones seguían en curso y prefería no informar sobre esfuerzos que pudieran fracasar. Aún así, su alcance seguía creciendo. Dirigía discretamente un vasto y variado programa, financiando y armando a individuos como Dreznor, y elevando a otros a poderosos magnates empresariales, líderes políticos, iconos religiosos y más. Poco a poco, iba consolidando la influencia del imperio en cada estrato de las civilizaciones y gobiernos del cónclave. Quien presencia injusticias y atrocidades tiene 4 caminos, resonó la voz de Dreznor por la plaza de armas, serena pero cargada de convicción. Ante él se alzaba una enorme formación de soldados, rígidos en atención, con la mirada fija en él con reverencia y determinación.
Puede odiar lo que está pasando, pero no decir nada. Puede denunciarlo. Puede actuar. O su tono se agudizó, puede sumarse e intentar aprovecharse del sufrimiento. Un silencio cargado siguió mientras su mirada recorrió las filas reunidas. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando seas testigo de atrocidades? ¿Te quedarás ahí parado y verás lo que sucede? No. Rugieron al unísono, con voces atronadoras. ¿Vas a hablar en contra de esto? Sí. Gritaron de nuevo, más fuerte. ¿Vas a hacer algo al respecto? Sí. Gritaron, sus voces sacudiendo el aire. Bien, dijo Dreadnought con voz firme y ojos llenos de convicción. Este es el tipo de ejército que me enorgullecería traer a la batalla contra quienes cometen atrocidades. Un ejército en el que puedo confiar para protegerme. Un ejército que será recordado en la historia por su sacrificio, su determinación y su negativa a hacer la vista gorda solo porque no son ustedes quienes sufren. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara mucho en sus corazones antes de continuar. Hoy marca el segundo paso en nuestra promesa de actuar, cumplir nuestra promesa y liberar a quienes sufren esta crueldad. No nos detendremos hasta que el cónclave aboliera todas las formas de esclavitud y servidumbre por contrato. Hasta que defiendan derechos universales que nadie, ni siquiera los poderosos, puede pisotear. Hasta que sus gobiernos se vean frenados por la brutalidad excesiva y ya no se les permita aniquilar civilizaciones enteras solo por haber perdido una guerra. Una ola de energía bruta atravesó a los soldados. Ya no viviremos con el temor de que nuestra civilización desaparezca de la noche a la mañana, convertida en esclavos, y que nuestro pueblo sea tratado como propiedad. Ya no nos doblegaremos ante tiranos arrogantes, protegidos por la sombra de civilizaciones más fuertes. Su voz se elevó. No nos detendremos hasta que se cumplan nuestras demandas. Sí. Seguiremos avanzando hasta que no les quede otra opción que tomarnos en serio. Sí. Si nuestro sacrificio es suficiente para construir un futuro donde nuestros descendientes puedan vivir libres, entonces que muramos 1000 veces, por cada cabeza que corten, 2 más se levantarán. Que muramos 1000 muertes. Que muramos 1000 muertes. Que muramos 1000 muertes. El cántico retumbó desde sus gargantas como una tormenta, recorriendo la base, las montañas, los cielos. Ese día, todos los ciudadanos de Ciparión observaron, con los ojos abiertos y la piel erizada, cómo su ejército se preparaba para llevar este mensaje al cónclave en el único idioma que todos los tiranos entienden: violencia. No nos detendremos hasta alcanzar nuestra meta, o hasta que ninguno de nosotros quede en pie, declaró Dreadnought con voz firme y la mirada fija en sus soldados. Y eso me incluye a mí. Los acompañaré en cada paso de esta misión. Si nos extinguimos, moriremos juntos. Alzó la voz una última vez. Que regresemos gloriosos o no regresemos nunca. Que regresemos gloriosos o no regresemos jamás. Rugieron los soldados al unísono. Sin dudarlo, giraron y comenzaron a moverse en formación, como un reloj, cada unidad separándose en direcciones preasignadas. El cielo empezó a oscurecerse. No por las nubes, sino por las miles de naves que descendían de la órbita, ennegreciendo el firmamento al llegar en oleadas. Habían venido a recoger a los soldados, hombres y mujeres que habían completado su entrenamiento, disfrutado de sus últimas vacaciones con sus familias y ahora estaban listos para la guerra. Listos para luchar por los ideales que habían llegado a considerar sagrados. Dreadnought permaneció en silencio, observando cómo más de 20 millones de soldados abordaban los barcos, batallón por batallón. Soltó un suspiro lento. ¿Qué le hizo el cónclave al imperio, para llevarlo tan lejos? Hacía solo unos días que habían llegado los refuerzos prometidos. Las características de las naves eran suficientes para inquietarlo incluso a él. Y eso fue antes de darse cuenta de cuántos eran. Incluso con sus 20 millones de tropas actuales, representaban menos del 20% de la flota. El imperio le había enviado suficientes naves para formar un ejército de más de 100 millones de soldados. Y con ellos, 20 naves de guerra capaces de atravesar agujeros de gusano. Pero eso no fue lo más impactante. Acompañando a la flota había un mapa estelar detallado, un conjunto de datos cifrados con las coordenadas absolutas de casi la mitad de los sistemas estelares débilmente defendidos dentro de los territorios exteriores del cónclave. Sistemas listos para ser conquistados. No solo le habían dado una flota. Le habían dado el plan de una invasión. Y ahora las ruedas de esa invasión estaban girando. Eso no es algo que me esté permitido responder todavía. La pequeña protagonista respondió con una suave risita.
Sabía que la pregunta de Dreznor había sido una expresión de incredulidad, más que una indagación sincera. Con el programa de abordaje planeado meticulosamente de antemano y cada soldado sabiendo exactamente dónde estar a qué hora, solo tomó 2 horas para que toda la fuerza movilizada estuviera estacionada en órbita, lista y esperando. El propio Dreznor permaneció en Ciparión con una fuerza de 1.000.000 de hombres. Su misión ahora era doble. Defender el planeta y coordinar las ofensivas simultáneas en docenas de sistemas estelares. De pie en el centro de mando, habló con tranquila determinación, transmitiendo a todos los barcos. Por la liberación de todos los oprimidos. En cuanto las palabras llegaron a las flotas, las 20 naves de guerra con capacidad para agujeros de gusano se activaron. Una a una, desgarraron el espacio, formando 20 agujeros de gusano relucientes, cada uno conectado a un sistema estelar diferente. Con precisión experta, el 20% de la flota, con su tripulación completa, avanzó a toda velocidad, desapareciendo en los pliegues del espacio. Los agujeros de gusano se sellaron tras ellos como puertas silenciosas, dejando solo atrás las naves que los crearon. Dreznor contempló el vacío que dejaban a su paso. Nuestro cronómetro de 3 años empieza ahora, dijo, observando cómo los agujeros de gusano se sellaban tras las flotas que se alejaban. Ese era el plazo que tenían para cumplir su misión, el máximo tiempo que el Imperio podía demorar las inevitables peticiones del cónclave de abrir agujeros de gusano a los planetas capturados bajo el pretexto de la liberación. Para entonces, necesitaban estar en condiciones de cumplir sus demandas. De lo contrario, el cónclave estaría al borde de una guerra civil, un desenlace que ni Dreznor ni el Imperio Terrano deseaban.